Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a esta serie Una Iglesia para el Tiempo del Fin. Estamos estudiando a Roma y el origen del domingo. Y ya consideramos varios asuntos, y especialmente aquello que está relacionado con el origen del domingo en Roma, conectado con la Pascua cuarto de semana, o el gran conflicto entre la Pascua dominical romana y la Pascua cuarto de semana. Pero antes, como de costumbre, miremos los textos bíblicos de Apocalipsis capítulo 13, buscamos, versículos 4 al 7 y Daniel 7, 25, que nos prepara para entender qué pasó con este poder que buscó cambiar la ley de Dios. Bien, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y aún vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y Daniel capítulo 7, 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, lo que habíamos leído de 42 meses, hasta tiempos, que son 2, y más el anterior 3, y medio tiempo, 3 tiempos y medio, o 3 años y medio proféticos. Al estudiar, mis amigos, el poderío o la autoridad que la bestia ejerció durante el siglo II, un dominio grande sobre el territorio de Europa, mayormente desde Roma particularmente, pero tuvo un enfrentamiento con hermanos cristianos que tenían otra forma de mirar la observancia de la Pascua anual. Si bien no hay un mandato bíblico al respecto, pero debido a la influencia de los escritos del apóstol Pablo, se había tomado los textos de 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, que la Pascua judía ahora era reemplazado por Cristo, nuestra Pascua. Estos cristianos, de ambos bandos, tomaron la decisión de recordar anualmente la Pascua en honor de la pasión de Cristo, solamente que los métodos de uno y otro variaban. Leemos pues 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa,
sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Reparemos la expresión, la Pascua es sinónimo de sacrificio, no de resurrección, un concepto importante que también iremos observando. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bien, los cristianos cuartodecimanos, ellos estaban más orientados a esta manera de percibir la Pascua de Cristo, esto es, relacionarla con los panes ácimos, ahora son panes de sinceridad, de verdad, es decir, tomaban la fiesta judía para hacerla ellos espiritual, una fiesta cristiana. Y en ese sentido, toman también el calendario judío ortodoxo del libro de Levítico. Allí se señala en el capítulo 23, versículo 5, que en el primer mes, a los 14 días del mes, debía observarse la Pascua del judaísmo ortodoxo, pero que ahora es reemplazada por Cristo. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Recordemos la Pascua del Corderito, pero los cristianos cuartodecimanos tomarán la misma fecha, el símbolo de la Pascua, pero lo transfieren a Cristo. Y al celebrar la Santa Cena, ellos conmemoran la pasión de Jesús, tal como el apóstol Pablo había enseñado. Miremos, 1 Corintios capítulo 11, leemos versículos 25 y 26, donde él narra lo que había recibido en cuanto a participar de la cena, el partimiento del pan, la toma del jugo, es lo que leemos ahora, 25 y 26, y cada vez que lo celebraban, ¿qué debía pasar? Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, cuenta Pablo, de lo que él había recibido, diciendo Jesús, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Y noten ahora, así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte, no la resurrección. Otra vez, un concepto muy importante en que los de Roma, ellos pasan por alto, no prestan atención, por lo que se desarrolla una verdadera teología dominical, pero de oposición al sábado, no de paralelo, de oposición. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese, hasta que Él venga. Notamos, es lo que el texto nos enseña. Bien, lo cierto es que en el caso de Eusebio, que es quien nos narra esta práctica de los cristianos del siglo II, él está viviendo en el siglo IV. Él participó del concilio de Nicea, año 325. Allí, pues, el año anterior, él hace su edición de su famosa historia eclesiástica de 10 tomos. Él la hizo en varias ediciones, puliendo lo que él escribía, agregando datos, hasta que cuando muere en el año 340 ya tenía ediciones hechas de esa historia eclesiástica, y él se retrotrae por lo menos 2 siglos para hablar de lo que pasó en aquel tiempo con los cristianos, tanto los de Roma como los de Asia. Ambos practicaban el recuerdo de la pasión de Cristo, pero de un modo distinto. Y especialmente Eusebio se vale de documentos, como buen historiador, pues trae los documentos, las evidencias, para ir documentando lo que él está exponiendo. Lo cierto es que en el caso de este autor, el origen de la Pascua cuartodecimana se le nota más bien tendencioso de parte de Eusebio. Él está a favor de la Pascua dominical romana. En absoluto puede conciliar la Pascua cuartodecimana, cuando en verdad los apóstoles derivan su práctica, su enfoque, lo hemos leído hace un momento, así de Pablo, 1 Corintios 5, 7, 8, y Levítico 23, 5, derivan propiamente del mundo judío, del calendario judío, de las prácticas judías, solamente que ellos las espiritualizan, pero jamás tienen en mente introducir el domingo, como si ciertamente lo va a hacer Roma. En el caso de Eusebio, él presenta las cartas de Polícrates e Ireneo. Polícrates es el director del bando de los cuartodecimanos, él los representa, y entonces va a justificar su postura que no agrada al obispo o papa de Roma, Víctor I. Y él presenta documentación y allí muestra que el origen de esa
tradición es de naturaleza apostólica. El apóstol Juan es quien practicó estas cosas y aún habla del apóstol Felipe también. No el diácono, sino el apóstol Felipe. En tanto que la práctica dominical romana no trae documentos para decir que viene directamente de Pedro o Pablo, que es el sentir popular. Lo cierto es que cada vez que se menciona la tradición de la Pascua en el 14 de Nisan, Eusebio la califica como vieja costumbre o antigua costumbre, pero nunca de tradición apostólica. Se nota el sesgo, la tendencia de Eusebio de no darle crédito a los cuartos decimales al decirles, esta es una antigua práctica, en cambio la dominical es apostólica, y allí, amigos, se nota la tendencia porque no lo puede probar, por un lado, mientras que sí prueba la otra, la cuarta de semana, que deriva de los apóstoles. Y allí en las cartas aparecerá Juan, el discípulo amado, y aún Felipe, otro de los discípulos también. Lo cierto es que este calificativo de tradición apostólica lo reserva exclusivamente al domingo de resurrección. No obstante, como estamos diciendo, los documentos que Eusebio cita afirman por 2 veces el origen apostólico de la Pascua cuarto de semana, mientras que no dice ni una palabra acerca de la pretendida apostolicidad del domingo de resurrección. Tanto Polícrates como Ireneo hacen remontar la Pascua cuarto de semana hasta Juan, el discípulo del Señor. Miremos pues el documento de Eusebio, recuerden la historia eclesiástica, allí en el libro 5, el capítulo 24, vamos a leer versículos 1 y luego el 3, el 1 que nos muestra que quien escribe es Polícrates, el 3 para narrarnos la apostolicidad de la práctica enclavada en Juan. De él deriva entonces la práctica. Miremos pues entonces este documento de Eusebio, la historia eclesiástica, libro 5, capítulo 24, versículo 1 y el versículo 3. Los obispos de Asia, en cambio, noten el título general sobre la disensión de Asia, con Polícrates a la cabeza, así que él es el jefe, es de los cuartos decimales, seguían persistiendo con fuerza en que era necesario guardar la costumbre primitiva. Noten las expresiones que usa Eusebio. Costumbre primitiva, antigua costumbre, pero nunca le llama costumbre apostólica. La palabra apostólica se la va a dedicar a la otra práctica dominical romana, de lo cual no hay prueba apostólica, porque no la trae y era acostumbrado a presentar pruebas como lo hace ahora con cartas como la que vamos a leer ahora. Bien, según Polícrates era necesario guardar la costumbre primitiva que se les había transmitido desde antiguo. Polícrates mismo, en una carta que dirige a Víctor y a la iglesia de Roma, expone la tradición llegada hasta él con estas palabras. Y ahí está, vamos a leer también el versículo 2. Ahí está el documento que Eusebio trae. Es lo que pretendemos, amigos, que él lo pruebe con una carta, en fin, un documento. Nosotros, pues, celebramos intacto este día, dice Polícrates, sin añadir ni quitar nada, porque también en Asia reposan grandes luminarias. Allí aparece el apóstol Juan en el versículo 3, que resucitarán el día de la venida del Señor cuando venga. Vamos a ver, viene de los cielos, seguramente, de los cielos con gloria y en busca de todos los santos. Allí está Felipe, uno de los 12 apóstoles. Note, esas son las grandes luminarias, esa es la prueba apostólica que trae Polícrates en su carta, que reposa en Hierápolis con 2 hijas suyas, que llegaron vírgenes a la vejez, y otra hija que después de vivir en el Espíritu Santo descansa en Éfeso. Y versículo 3, además está Juan, el discípulo amado, el que se recostó sobre el pecho del Señor y que fue sacerdote portador del pétalon, es una insignia, mártir y maestro. Este también reposa en Éfeso. Bien, esto en cuanto a Polícrates. Miren en cuanto a Ireneo, él lanzó una carta, esto va a aparecer en el versículo 11 y 16. 11 donde él menciona que él es el autor de la carta, y 16 donde cuenta que esta práctica cuarto de semana se entronca, arranca con el apóstol Juan. Así que Juan fue el que introdujo esta práctica cuarto de semana. Y sin embargo Roma
va ganando ascendencia para imponer su práctica dominical. Miremos pues entonces, del mismo libro quinto, capítulo 24, versículo 11 primero. Noten, aquí está. Entre ellos está Ireneo. Vamos a leer un poquito antes para entender el contexto, cómo todos los obispos se oponen a Víctor, a ese plan de excomulgar a los cristianos cuarto decimanos. Esto lo dice el versículo 10. Pero esta medida no agradó a todos los obispos, quienes por su parte le exhortaban a Víctor a tener en cuenta la paz y la unión y la caridad para con el prójimo. Se conservan incluso las palabras de estos que amonestan o reconvienen a Víctor con bastante energía, siendo el obispo de Roma. Entre ellos está Ireneo. Notamos que de él vamos a hablar ahora. En la carta escrita en nombre de los hermanos de la Galia, cuyo jefe él era. Esto es Francia. Ireneo está porque es necesario celebrar únicamente en domingo. Él apoya la práctica romana dominical, el misterio de la resurrección del Señor. Sin embargo, con muy buen sentido y criterio, exhorta a Víctor a no amputar iglesias enteras que habían observado la tradición de una antigua costumbre. Otra vez, ¿notan? Antigua costumbre, no pone apostólica, porque eso le cabe, ya vamos a ver la cita, a la Pascua Dominical Romana, pero a los cuartos decimanos les llama a una antigua costumbre y a otras muchas cosas, y añade textualmente. Entonces comienza allí a escribir la carta, y en el versículo 16 nos menciona el origen de la práctica cuarto de semana, que es apostólica. Y hallándose en Roma, continúa Ireneo en la carta dirigida a Víctor, el bienaventurado Policarpo, en tiempos de Aniceto, año 150 aproximadamente, surgieron entre los dos pequeñas divergencias, pero enseguida estuvieron en paz, sin que acerca de este capítulo se querellaran mutuamente, porque ni Aniceto podía convencer a Policarpo de que no observe el día cuarto decimano, esto es el 14 día del mes de Nisan, de acuerdo a Levítico 27:5. No lo hagas, Policarpo. No lo podía exhortar. Le tenía mucho respeto, había sido discípulo directo del apóstol Juan, muy venerado, muy querido Policarpo. Murió mártir también, muy anciano. Bien, porque ni Aniceto podía convencer a Policarpo de que no observe el día cuarto decimano, como que siempre lo había observado con Juan, discípulo de nuestro Señor. Ahí está la prueba apostólica. Y con los demás apóstoles con quienes convivió. Ahí está, más todavía. Son varios apóstoles más que empezaron con esta práctica de recordar una vez al año la pasión de Cristo. Y tampoco Policarpo podía convencer a Aniceto de que observara el día cuarto decimano. El otro pues no quería, pues este decía que debía mantener la costumbre de los presbíteros antecesores suyos. Y ahora vamos a leer después quiénes fueron esos antecesores, el primero de los cuales que inició una práctica distinta de la convencional cuarto de semana fue Sixto. Aproximadamente por el año 120, su ministerio arranca del 116 en adelante. En algún momento de ese ministerio, de ese liderazgo, Sixto pues trae la novedad de cambiar la fecha de los judíos, el primer mes, 14º día, por hacer otra manera, y es la que ya hemos comentado alguna vez, es tomar el equinoccio de primavera. En el mes de marzo o abril, depende, mayormente es en marzo, 21 de marzo, el equinoccio de la primavera. Allí son iguales los días y las noches. Ver a continuación que la luna llena le continúe y el domingo siguiente a la luna llena. Entonces allí sí hay que guardar la Pascua del Señor y siempre va a caer en domingo. ¿Qué cosa? Recuerden, jueves de pasión, viernes de pasión, sábado santo, domingo de resurrección. Entonces, siguiendo esa manera, se usa estas formas de cómputo romanos, que era el equinoccio, luego la luna llena y el domingo siguiente. Manera que prevaleció en el concilio de Nicea, año 325. Bien, en los esfuerzos por defender el origen apostólico del domingo de Pascua, domingo, esto es de Roma, Eusebio no habría dejado pasar la ocasión de justificar su posición citando algún documento que lo apoyase, si es que tal documento hubiera existido. Pero no existía. El párrafo de la carta de Ireneo, citado por Eusebio,
da a entender más bien lo contrario, que el domingo de Pascua se empezó a celebrar en la primera mitad del siglo II, así en la década del 20. Noten, al decir, ahora vamos a leer los que les precedieron. El primero fue Sixto, y por el año él comienza a gobernar 116. Allí comienza esa nueva costumbre de la Pascua anual en domingo, en contra de los cuartos decimanios que no les importó qué día caiga de la semana, con tal que sea el mes primero, cuando se observa la luna nueva, de ahí se computan 14 días hasta llegar a la luna llena. Y entonces celebrar la Pascua de esa manera, el día 14, sea el día que cayera. Y si cae un martes, el día 14, pues entonces allí estamos con la Pascua, que fue cuando Jesús, de acuerdo a Juan, fue crucificado, el día 14. El 15 fue sábado solemne, era tanto el sábado ceremonial del 14 de Nisan, 14, y luego entonces tenemos el sábado semanal y el domingo de resurrección al siguiente día, ¿sí? Pero los cuartos de semana le daban énfasis a la Pascua, no a la resurrección, en tanto que los romanos hacían otros números para nunca coincidir con los judíos y que celebran la resurrección, además de la pasión, lógicamente, pero es celebrar la resurrección. Bien, esto es lo que más importa tener en cuenta. Lo cierto es que en el pasaje de Ireneo se observa que insta a Víctor, obispo de Roma, él gobierna del año 189 a 199, a que siga el ejemplo de sus predecesores. Ahora vamos a leer la cita también de Ireneo. Tales predecesores como fueron Aniceto, Pío, Higinio, Telésforo y Sixto. Este es el que importa, el Sixto primero. Hubo varios Sixtos. Este es el más importante por el tema del cambio del día de la Pascua anual. Tenía que ser siempre en domingo. Aunque ellos celebraban la Pascua en domingo, no obstante, no se opusieron a aquellos que observaban el 14 de Nisan. Eso lo hemos leído de Aniceto y Policarpo. En otras palabras, esta gente guardaba la Pascua anual y que siempre caiga en domingo, mientras que estos otros guardaban la Pascua anual, pero tomando el mes de Nisan, la luna nueva, 14 días, allí ya están celebrando la Pascua y nunca coincidía, ¿sí? Hubo épocas en que sí, curiosamente, coexistieron ambas fechas, pero en general era buscar que no coincida. Entonces, en el caso de la Pascua romana, estamos mirando que Aniceto no pudo influir en Policarpo, Policarpo no pudo influir en este para que observe la Pascua cuarto de semana. Lo cierto es que ambos celebran la pasión, la Pascua, no la resurrección. En domingo lo hacen los de Roma, el 14 de Nisan lo hacen los del Asia Menor. Esa es la discusión que hay en la carta que envía Ireneo y que el obispo de Roma no está resaltando el tema de la resurrección. Ellos están guardando otra Pascua. ¿Por qué no guardan la Pascua como tenemos nosotros? Y esto celebran, reitero, la pasión, pero el énfasis está en la resurrección. Mientras que acá celebran al revés, celebran la pasión. Y eventualmente, lógicamente, aparece la resurrección. Nadie va a negar eso. Solamente es el énfasis. Estos enfatizan la pasión, estos enfatizan la resurrección. Finalmente, en Roma se van a combinar la pasión y la resurrección al poco tiempo, gracias a la influencia de Sixto y sus presbíteros que le sucedieron. Miremos pues entonces la cita de Eusebio. Vamos a verla ahora, donde expone parte de la carta de Ireneo. En el capítulo 5, libro 5, capítulo 23, leemos así. Por este tiempo surgió una cuestión bastante grave, por cierto, porque las iglesias de toda Asia, apoyándose en una tradición muy antigua, noten cómo se expresa él, pensaban que era preciso guardar el 14º día de la luna para la fiesta de la Pascua del Salvador, día en que se mandaba a los judíos sacrificar el cordero y en que era necesario a toda costa cayera en el día en que cayese de la semana, poner fin a los ayunos, siendo así que las iglesias de todo el resto del orbe
no tenían por costumbre realizarlo de esta manera, sino que por una tradición apostólica. Noten cómo a uno le llama tradición antigua, a los cuartos de semana, y a la Iglesia de Roma, tradición apostólica. Guardaban la costumbre que ha prevalecido incluso hasta hoy, que no está bien terminar los ayunos en otro día que no sea en el día de la resurrección de nuestro Salvador. Seguimos leyendo un poco más todavía. Y entonces, aquí, este es un texto que ya lo hemos citado antes, nuevamente se cita la sucesión de los apóstoles. Tanto al comienzo de la carta de Ireneo como al final del texto de Eusebio se pondrá nuevamente lo mismo, y es enfatizar la sucesión de los apóstoles. Vamos a mirar otro texto de Eusebio que aparece, el que queremos señalar allí. El punto que queremos ver entonces es cómo ambos discrepan. Hemos dicho que Polícrates e Ireneo, ellos traen un punto, y es que esta costumbre viene de los apóstoles. Y acabamos de ver recién que es Eusebio el que trae, que deriva de los apóstoles, la otra, y no lo puede probar. Y hemos visto que sí se prueba de parte de Ireneo y de Polícrates, que lo entroncan con Felipe y aún con Juan. Esto que nos ayude a entender la relativa tendenciosidad de parte de Eusebio, de querer darle autoridad a la Pascua Dominical romana, como que los apóstoles la inauguraron. El hecho de que el obispo Ireneo mencione al obispo Sixto hasta el año 116, 126, como el primero de los no observadores de la Pascua del 14 de Nisan, da a entender que la fiesta de la Pascua anual comenzó a celebrarse en Roma en domingo por aquel entonces. Vamos a mirar, en un momento más se trae la diapositiva, donde se da el listado de Eusebio, se da el listado de los obispos que le precedieron. Son varios más, se los enumera, y Sixto I es el que nos interesa ver qué pasó con este señor, que es el que inaugura esta novedad. Recuerden, esto fue más o menos por el año 120, 116 al 126, son 10 años que él gobernó. En algún momento, no se sabe cuándo, empezó con esta práctica, este señor Sixto I, obispo de Roma. Mientras que ya nos ponen la diapositiva, comento que Ireneo menciona las relaciones cordiales que hay en el contexto del origen de las prácticas divergentes. El mismo, finalmente, Eusebio va a decir que esta variedad de observancias no se ha originado en nuestro tiempo, dice así Ireneo a Víctor para convencerlo, sino que se remonta a los tiempos de nuestros antepasados, como ocurrió con tus predecesores, va a decirle Ireneo a Eusebio. Y a continuación Ireneo da los nombres de algunos de esos antepasados, hasta llegar a Sixto I, año 116 en adelante. Por lo que el origen de las prácticas y la relación pacífica no están en absoluto separadas en la carta de Ireneo. Esta es la conclusión que han llegado muchos eruditos, de que el origen de esta Pascua Dominical romana data de principios del siglo II, segunda década, año 120. Es el caso del autor Leclerc, que basándose en el testimonio de Ireneo, él sitúa el origen del domingo de resurrección. Miremos. Muy bien. Aquí está la cita que decíamos, y Kenneth Strand. Bien, vamos a ver esta cita primero, acá, la que tenemos acá, la que acaba de pasar anteriormente, y ahí está Leclerc. Pero leemos esta cita. Fíjense, amigos, yo les quiero señalar acá el orden de los presbíteros, eso va a estar en el versículo 14, pero leemos el 13 primero. Y se va a notar la tendencia de Eusebio, aunque la carta es de Ireneo. Ireneo escribe de un modo, estamos hablando del año 196, es el tiempo en que floreció Ireneo y Víctor, fueron contemporáneos, y Eusebio data de 150 años más tarde, trayendo
o queriendo basar la Pascua dominical, que esa es la que tiene valor. Pero Ireneo está hablando de que esta gente vienen desde los apóstoles que han guardado estas cosas, de Juan, de Felipe. Noten, esos testimonios son importantes. La pregunta es por qué Ireneo no adoptó la práctica cuarto de semana. Porque era práctica impopular. Se buscaba ya esta práctica nueva, dominical, para tomar en cuenta, ¿no? Leamos pues entonces el texto de Ireneo. Y una tal diversidad de observantes no se ha originado ahora en nuestros tiempos, sino ya mucho antes, bajo nuestros predecesores, cuyo fuerte, según parece, no era la exactitud y que forjaron para la posteridad la costumbre en su sencillez y particularismo. Y todos ellos no por eso vivieron menos en paz unos con otros, los dominicales con los cuartos decimales, lo mismo que nosotros. El desacuerdo en el ayuno confirma el acuerdo en la fe. A esto añade también un relato que será conveniente citar y que dice así, de parte de Ireneo. Entre ellos, también los presbíteros antecesores de Víctor. Y entonces, yo creo que Eleuterio, porque falta en Adversus a hereses, es contra los herejes, en el libro 3, capítulo 3, el párrafo 3, ahí menciona la lista otra vez. Y entonces aquí falta Eleuterio porque Ireneo pues vive en cierta época. Recordemos que mientras va avanzando el tiempo, él verá nuevos sucesores a los cuales agregar a su lista. En este caso pues omitió a Eleuterio. Pero noten el listado ahora, toda esa gente eran dominicales, pero pacíficos con los cuartos decimales. Y Víctor, que es dominical, pero guerrea contra esta gente, los quiere amputar. Ese es el gran problema de la autoridad que estamos estudiando, con una práctica de una Pascua dominical anual que luego se actualizará semanalmente. Ese es el origen que creemos. Y esto pasó con Sixto I. ¿Sí? Leamos pues la cita en cuestión. Dice allí, a esto añade también un relato que será conveniente citar y que dice así. Entre ellos, también los presbíteros antecesores de Sotero, que presidieron la iglesia que tú, Víctor, riges ahora, quiero decir, Aniceto, Pío, Higinio, así como Telésforo y Sixto, ahí está, este es el principal. Ni ellos mismos observaron el día, cuarto decimano, ni a los que estaban con ellos les permitían elegir. Y no por eso ellos mismos, que no observaban el día cuarto decimano, vivían menos en paz con los que venían procedentes de las iglesias cuarto decimanas en que se observaba el día. Y sin embargo, el observar el día de los cuartos decimanos resultaba más en oposición para los que no lo observaban y vivían en paz. Ese es el argumento que presenta Ireneo a Víctor. Y miremos ahora entonces, estamos hablando de Sixto I, algunos eruditos a continuación, en imágenes, que varios de ellos dicen esta práctica dominical empezó en los tiempos de Sixto, año 120, promedio aproximadamente. Miremos pues entonces a estos autores. Tenemos el caso de Henry Leclerc. En su diccionario de Arqueología Cristiana y de Liturgia, el artículo Pascua, escrito en el año 1938, en el tomo 13, página 1524, leemos primeramente el cuadro de arriba. A principios del siglo II, bajo el episcopado de Sixto I en Roma, hasta el año 120, es cuando sitúa el origen del domingo de resurrección. O Karl Baus, desde la Comunidad Apostólica hasta Constantino, Manual para Historia de la Iglesia, publicado en 1965, el tomo primero. En la página 270, Baus dice así: no es posible precisar más cuándo y por quién fue introducido el domingo de resurrección en Roma, pero debió ser a principios del siglo II, porque Ireneo, noten, esa es la referencia que tienen estos autores, estos eruditos, es la carta de Eusebio. Ireneo es el que escribe la carta, deja suponer que esta festividad existía desde tiempo de Sixto, obispo de Roma. Sixto fue el que originó, si queremos decirlo más claramente, el que originó la práctica dominical. O miren más todavía, otra cita más de un diccionario teológico,
se llama así, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, de Jeremías, el artículo Pascua. El autor en la página 903 del tomo quinto de ese manual, son 10 tomos, dice: Ireneo hace remontar el domingo de Pascua hasta Sixto, año 120, aunque no dice cómo fue introducida en Roma esta festividad pascual anual. ¿Sí? Ahí estamos mirando entonces muchos eruditos parecidos. Van a tomar la referencia de Eusebio para decir esta costumbre anual dominical empezó en Roma y de lo anual se hizo semanal. Como dijimos, aquella es la Pascua y esta es la Pascueta. Y como ya mencionamos en una emisión anterior, el sábado santo de ayuno, recuerden que Jesús fue castigado el viernes, durmió el sábado en la tumba, así que son los días tristes. Y para celebrar la tristeza se hace ayuno. Y el domingo alegría. Bien, esta costumbre la celebraban los romanos de esta manera, mientras que acá eran 2 días tristes. Si era el 14 de Nisan, podía caer un martes, dije yo, no importa el día. Entonces, el martes será la Pascua y por lo tanto el día anterior, si esto fue el viernes de noche, Pascua, el día anterior, entonces jueves, cuando instituye la cena y luego entonces va a la tumba el día siguiente, del martes y miércoles, y resucita el jueves. El cuarto de semana no movía de esa manera. Lo que le interesaba era ese momento de Pascua realmente, 14 de Nisan. Pero el dominical no, tiene que caer en domingo. Noten, ese es el problema que hubo entonces con esta gente. Aún la hipótesis del origen romano del domingo de Pascua en tiempo de Sixto también se apoya por la declaración de Epifanio en su Panarion, libro que ya miramos, contra los herejes también se llama así, en el libro 70 de este autor, cuando menciona que la controversia pascual comenzó después que los obispos de la circuncisión saliesen en éxodo de Jerusalén por orden del emperador Adriano. Este obispo menciona específicamente a 15 obispos judeo-cristianos que practicaban la Pascua cuarto de semana hasta el año 135. Recuerden que este es el año en que el emperador Adriano él dio una orden terrible de que el judaísmo desaparezca de la tierra. Y los judíos tuvieron que huir, los cristianos también, y la iglesia quedó acéfala y van llegando obispos nuevos, obispos de la gentilidad. Serán los nuevos directores. El primero de ellos es Marcos, ya lo leímos la cita hace un tiempo atrás también. Este éxodo, recordemos, fue ordenado por el emperador Adriano en el año 135, después de haber aplastado la segunda sublevación judía. El emperador, recordemos, promulgó unas ordenanzas encaminadas a la represión radical de las ceremonias y costumbres judías. Para prevenir los daños de estas medidas represivas, y el obispo Sixto probablemente recurrió a la sustitución de las fiestas más visiblemente judías, tales como el 14 de Nisan, el sábado, por la Pascua de Resurrección y el domingo. Es lo que suponemos que hizo Sixto I. Cuando años más tarde los obispos griegos que sustituyeron a los judíos cristianos quisieron introducir el domingo de Resurrección en Jerusalén, encontraron la oposición de una feligresía que no estaba dispuesta a aceptar ese cambio. Se nota entonces que la iglesia antigua de Jerusalén, cristianos que habían retornado, seguían con su práctica cuarto de semana. Todavía se sigue discutiendo la fecha del origen de la observancia del domingo de Pascua. No obstante, parece haberse llegado a un consenso en cuanto a Roma como cuna del cambio. De hecho, algunos historiadores llaman a esta fiesta la Pascua romana, dado el papel absolutamente decisivo que la Iglesia de Roma desempeñó en la introducción de esta nueva costumbre. En los textos, miren, del Concilio de Nicea, año 325, y en una carta personal que Constantino el emperador dirige a todos los obispos. Estos documentos están muy relacionados entre sí. Ahí se presenta a la Iglesia de Roma como el primer ejemplo a seguir en el asunto del domingo de Pascua
sin duda por el papel precursor en la historia de esta observancia. El decreto conciliar del Concilio de Nicea lo tiene el escritor Sócrates, escolástico, en su libro Historia Eclesiástica, que data del año 439 aproximadamente. Miremos entonces este argumento del Concilio de Nicea, que ordena, los cristianos se reunieron allí, 325, para que todos los pastores e iglesias hagan esta práctica. A ver, vamos a mirar. Acá lo tenemos. Este es Sócrates escolástico o Sócrates de Constantinopla, el autor de ese libro, Historia Eclesiástica. Dice así: todos los hermanos de Oriente que anteriormente celebraban la Pascua con los judíos, la celebrarán de ahora en adelante al mismo tiempo que los romanos. Esto es lo que dice el Concilio de Nicea. Y Sócrates, no el filósofo, sino un individuo cristiano que vivió por el siglo V, él recoge allí y pone lo que el Concilio de Nicea decretó. Otra vez ponemos la cita para entender. Esta es una orden que dan los pastores reunidos por el emperador Constantino en el año 325. Todos los hermanos de Oriente que anteriormente celebraban la Pascua con los judíos, los cuartos decimanos, la celebrarán de ahora en adelante al mismo tiempo que los romanos. Da esa orden. Amigos, si uno se preguntaría ¿qué está pasando? ¿Por qué tienen que dar órdenes esta gente? ¿No? Vamos a ver también otro documento. Dijimos que hay de parte de Eusebio un documento, la vida de Constantino, una biografía de Constantino. Miremos pues entonces aquí más lecturas. Ahí tenemos entonces la vida de Constantino, donde Constantino exhorta a que se lleve adelante la práctica que se observa en la ciudad de Roma, en África, en toda Italia y en Egipto. Al punto que Eusebio, biógrafo de Constantino, cuenta que en esa carta personal el emperador exhorta a los cristianos a seguir la costumbre de Roma, habíamos leído hace un momento atrás. También hay un libro que se llama La Crónica Pascual, que registra también que Constantino forzó a todos los cristianos a seguir la costumbre de las antiguas iglesias de Roma y Alejandría. Amigos, este tema de la Pascua cuarto de semana que estamos discutiendo, lo hemos visto varias veces y a ustedes quizás les puede llamar la atención el énfasis que le hemos dado. Es fundamental que lo podamos entender del modo más simple posible. Cuando se celebra alguna práctica, el caso de la Navidad, por dar un ejemplo, y se discute mucho con la Navidad, ¿de dónde surgió? Y entonces cuando uno rastrea, hay gente que lo estudia, lo investiga, y lo rastrea originándose por el siglo IV de Cristo, después de Cristo, año 350 aproximadamente, con un calendario de Filócalo. Ahí se nos cuenta y aparece el tema de la Navidad en ese calendario. Entonces uno lo rastrea. ¿Y qué pasó? ¿Quién lo practicó? ¿Cómo se originó? Y esto le va a dar validez, entidad a la práctica o a la costumbre que se está llevando adelante. En el caso del domingo, al investigar cómo se originó, ya hemos estudiado oportunamente que no hay base bíblica ni costumbre eclesiástica en el primer siglo. Ni Jesús ni los apóstoles se hacen responsables de la aparición de este fenómeno, un nuevo día de culto que reemplaza al sábado. Saben, amigos, sería impresionante si en el cristianismo hoy apareciera una nueva práctica cristiana, la ideología de género y la práctica homosexual como una práctica que al comienzo pugnaba con la convencional, pero había cristianos que guardaban simultáneamente una cosa y la otra. Nos parecería absurdo, ¿verdad? Bien, algo así ocurrió con el origen del domingo. Se guardaban simultáneamente los dos días, texto que hemos leído de Sosomeno en la emisión anterior. Entonces, al practicar de esta manera, muestra que hubo algo extraño que se coló, gracias a Sixto I, y que se mantuvo. Y en aras de que quienes escuchaban esta novedad
lo asociaran directamente con la resurrección de Jesús. Entonces se organizaban los días de Pascua como actualmente, hoy en nuestros días, lo estamos celebrando cuando llega la Semana Santa. Siempre será el jueves, el viernes, sábado de pasión y el domingo de resurrección. Alegría, Jesús resucitó en domingo. Lo cierto es que este enfoque deriva de una postura natural, una lógica humana. Si Jesús le pasó esto en un fin de semana, pues vamos a recordarlo los fines de semana. Y entonces que aparezca el jueves de pasión, el viernes de la pasión, el sábado de la pasión anual y el domingo de resurrección anual. Es el caso que actualmente estamos celebrando. Los judíos no, ellos tienen otra manera de computar el tiempo, lo hemos señalado. Y los cristianos derivan su práctica de los judíos, no de la Pascua del domingo de Roma. Por lo tanto, si deriva de la práctica bíblica, pues siguen el calendario bíblico. Y lo hemos citado, Levítico 23, versículo 5. El primer mes, entre las 2 tardes, allí es cuando se va a celebrar al domingo, en las 2 tardes, la Pascua de Jehová. Ahí lo tenemos el texto. El mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ya hemos señalado más de una vez, queridos amigos, el ejemplo de una práctica por aposición, ponerse al costado, y que luego con el tiempo llega a ser oposición. Este es el caso de la práctica del Reino del Norte, que quiero traerles para que lo podamos leer juntos. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Esta es una práctica que ya llega a ser por oposición, no oposición, no es que van juntas. Jeroboam no quería, es el calco, amigos, de lo que hizo Sixto I. No quería relacionarse con la gente del reino de Roboam, del sur. Por eso vamos a darle importancia y verle los paralelos que hay con Jeroboam I. Primer libro de Reyes, el capítulo 22, versículo 26 en adelante, vamos a leerlo hasta el versículo 33. Antes que lo leamos, mientras nos están abriendo el texto, déjenme contar. Jeroboam I ilustra acabadamente el fenómeno de Roma. Jeroboam I no quiere nada con el reino del sur, con Roboam, con Jerusalén. Él está en el reino del norte. Él tiene un rechazo al reino del sur, por el temor de que toda esta gente acá vuelvan a Roboam, el rey del sur. Por lo tanto, él inventa algo, insisto, no por aposición, de modo que el judío guarde el 7º mes con todos los sábados ceremoniales y guarde el 8º mes el invento de Jeroboam. No, directamente olvídense del 7º mes, ahora está el 8º mes para guardar, para dedicarlo al Señor. Eso es oposición. En cambio, en Roma había aposición. Estaban los dos juntos. Pero es aquí que se terminó, en algún momento se terminó. Pero las otras iglesias seguían guardando los 2 días, sábado y domingo, excepto en Roma y Alejandría. ¿Por qué pasó eso? Entonces ahí se ve el espíritu de Jeroboam, el rechazo al culto, al otro culto diríamos, al paralelo. Así también Roma rechaza el culto judío. Y los cristianos cuartodecimanos usan los calendarios judíos. Bien, vamos pues entonces a leer primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 26 en adelante. Y dijo Jeroboam en su corazón, recuerden que es el nuevo rey de las 10 tribus del norte que se rebelaron contra el abuso de impuestos de Roboam. Ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, que era el rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá, olvidando Jeroboam que Ahías le había dado una promesa. Les invito a que me acompañen a mirarla. Eso aparece en el capítulo 11 del primer libro de Reyes. Y le dice, vamos a leer un poquito las palabras que le da Ahías. Capítulo 11,
versículo 30 en adelante. Tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, que es la tribu de Judá, y la de Benjamín, que le iba a acompañar, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado. Versículo 34, pero no quitaré nada del reino de sus manos de Salomón, sino de que lo retendré por rey todos los días, sino que de la mano de su hijo Roboam lo iba a quitar. Versículo 37, noten ahora. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que yo te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Noten, esta es la promesa que Dios le da a Jeroboam primero por parte del profeta Ahías. Pero Jeroboam se olvidó. Y entonces leemos ahora el capítulo 12, versículo, habíamos leído el 27, 28 ahora, que dice: y habiendo tenido consejo, lástima a esos consejeros malos que dieron un desacertado consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. Noten la oposición, no es aposición, es un rechazo a Jerusalén. Y aquí tus dioses, oh Israel, los que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y entonces esos dioses eran Jehová, pero en forma de becerro, que Dios abominaba. Versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví, desobedeciendo el mandato de Dios, que los sacerdotes iban a ser solamente de Leví. Entonces instituyó Jeroboam, noten acá, fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar mes octavo, no el mes séptimo que Dios ordenó en la fiesta de las cabañas el día 15 del mes séptimo. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, y que no eran de la tribu de Leví, sino cualquier postor. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y esto llegó a ser un pecado muy grave, el invento que se hizo Jeroboam, amigos, de crear una fiesta paralela. Hoy está pasando lo mismo. Al estudiar el tema del domingo, esto es por oposición en Roma contra los judíos, contra los cuartos decimales. Por eso estamos gastando tiempo con los cuartos decimales, amigos, porque es la única pista que tenemos firme en cuanto al domingo semanal. Es lo que se deduce, ya un autor dominical lo dijo, así como el sábado de ayuno anual, día de tristeza, para luego celebrar el domingo de alegría, así es el sábado semanal de tristeza. Noten ustedes la práctica anual y la práctica semanal. Este sábado, semana a semana, es un sábado en miniatura de aquel gran sábado de tristeza, de ayuno, de la pasión, cuando Jesús durmió en la tumba, y al día siguiente la alegría, acá también semanalmente, anualmente, semanalmente. Este es el interjuego que se mueve. Y amigos, las lecciones que tenemos que sacar son importantes. Ya hemos comentado una de Jeroboam. La otra tiene que ver cuando el que vive piadosamente padecerá persecución. Amigos, para evitar la persecución tenemos que sacrificar la verdad. Esto fue lo que pasó con los cristianos. Ellos no querían la policía romana en sus puertas, en sus casas, pidiendo información de judíos o judíos cristianos. Así que estos romanos se las ingeniaron para crear nuevas prácticas a fin de evitar la persecución. ¿Eso es justo? ¿Les parece a ustedes que es correcto que un cristiano haga de esta manera? Para despistar al enemigo, voy a hacer otra actividad y más afín al medio ambiente pagano, como era extraer el domingo de ellos. Y así la policía romana no me puede asociar
con un judeo cristiano. Soy cristiano pero de origen gentil, no como esos revoltosos judíos. Entonces ese rechazo, todo eso lo queremos examinar con documentos, especialmente en la siguiente emisión vamos a mirar de escritores seculares como cristianos en esa literatura que se desarrolló contra el judaísmo. Amigos, gracias por seguirnos, por escucharnos, por aprender también. Y deseamos hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios los bendiga. Amén. Por motivo de los acontecimientos de estos últimos meses, la pandemia mundial del COVID-19 o su nueva cepa mutante que se dice será peor que la conocida actualmente, muchos adventistas del séptimo día se preguntan ¿qué es salir de las ciudades? ¿Qué es un puesto de avanzada? ¿Cuándo salir? ¿Cómo? ¿Por qué? Un puesto de avanzada es el plan de Dios para su pueblo del fin, para prepararlos para la última batalla de la verdad contra el error y el evangelismo mundial realizado por hombres y mujeres santificados, perdonados sus pecados en sus libros del cielo, con rostros iluminados en santa consagración, en armonía y trabajo perfecto junto con ángeles de Dios y el poder del Espíritu Santo. El Señor pregunta, ¿quién irá? Respondamos, heme aquí, envíame a mí. Ven, acércate y únete a este último ejército de Dios que luchará vindicando su nombre. Pregunta a este canal, contacta con nosotros y te informaremos.